Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial y el día de hoy tendremos el placer de charlar con un amigo de la casa. Se trata nada más y nada menos que Efraín Jorge Acevedo, quien es un licenciado en Derecho de la Universidad Santa María en Caracas, Venezuela, e investigador histórico, colaborador de varios medios de comunicación como lo son Correo de Lara, Recontrarte, Decíamos Ayer y La Casa Venezuela Provincial, entre otros. El día de hoy pues hablaremos sobre Boves y el baile de la muerte, la ocupación de Valencia de Mm. 1814. Como señala la historiadora María Antonieta Palacios, la historiografía venezolana está llena de ambiguos episodios novelados que se mueven entre la ficción y la realidad y que han sido repetidos por unos y por otros, llegando hasta nuestros días convertidos en leyendas. Y uno de esos episodios ocurre el 9 de julio de 1814 tras la ocupación realista de Valencia, que se celebra una fiesta con baile para festejar la victoria. Asisten mandos realistas y algunos independentistas que buscando congraciarse, ¿no? Y Boves ordena ejecutar a líderes insurgentes por matanzas previas, ¿no? Algunos son detenidos en la fiesta y ejecutados afuera. La leyenda exagera este hecho con detalles dramáticos y las cifras varían. Algunas fuentes señalan 800 muertos y otras solamente 60. Y bueno, y de esto y mucho más estaremos hablando el día de hoy con Efraín. Así que sin más, bienvenido una vez más a tu casa, Efraín, a Venezuela Provincial. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Emilio? Un saludo cordial para ti, para todo el público de esta casa que es nuestra también. Entonces, como siempre, es muy ameno y un gran honor y un placer estar aquí departiendo con todos los espectadores. Sí, es y un gusto volver a contar con tus luces, Efraín. Y bueno, antes de hablar del baile de la muerte, el llamado baile de la muerte ejecutado por Boves, nos gustaría saber los prelómenos a la ocupación de Valencia del 9 de julio de 1814. Bueno, como bien saben, mucha gente, todo el que más o menos tiene algún conocimiento de la guerra de independencia de Venezuela, sabemos que esto ocurre en la etapa de la Segunda República Venezolana, ¿no? De esa Segunda República que surgió en el año 1813, cuando luego de que toda Venezuela había sido reconquistada y pacificada por los realistas bajo el mando en esa época de Domingo de Monteverde, ¿no? Entonces, pero luego en 1813 los independentistas vuelven a la carga, ¿no? Y reinician la guerra. Primero el caudillo Santiago Maíño con una invasión por el oriente del país, ¿no? Y luego Bolívar con una invasión por el occidente, ¿no? Por los Andes provenientes desde Nueva Granada, ¿no? Y entonces, claro, ahí surge la Segunda República con Bolívar proclamándose jefe supremo y dictador de Venezuela, ¿no? De la República Venezolana y estableciendo su gobierno en Caracas, ¿no? Mientras que Santiago Maíño era a su vez dictador de las provincias del Oriente, ¿no? Y mientras tanto había un territorio considerable que también seguía en manos realistas, ¿no? Entonces se reinicia la guerra, pero para 1814 ya, por supuesto, está al frente como principal caudillo realista José Tomás Boves, ¿no? Al frente de su famoso ejército real de Barlovento, al que se le ha conocido popularmente como la Legión Infernal, ¿no? Y entonces Boves había asestado una cantidad de derrotas importantes al bando independentista, ¿no? Especialmente en ese año 1814, la primera mitad del año, y la más importante victoria que obtiene Boves y por lo tanto derrota para el bando independentista fue la segunda batalla de la Puerta, ¿no? En junio de 1814, en la que Boves prácticamente destruyó al ejército independentista unificado que comandaban Bolívar y Mariño, ¿no? Y entonces luego de esa importante victoria de Boves e importante derrota para el bando republicano, secesionista o independentista, Boves continúa su avance y entonces se va sobre la ciudad de Valencia, ¿no? La ciudad de Valencia en Venezuela, que, bueno, los que no son venezolanos, es una ciudad que se llama igual que la Valencia de España, ¿no? Pero en este caso está en el centro norte de Venezuela La Nueva y Valencia del Rey.
el hombre espacial. Exactamente. Y tradicionalmente ha sido una de las ciudades más importantes de Venezuela. Quizás para aquel entonces posiblemente no sé si incluso ya, si en esa época era la segunda, bueno, podía estar compitiendo con Maracaibo, ¿no? Como la segunda Ujú, más importante de Venezuela después de Caracas, ¿no? Entonces Boves avanza sobre la ciudad en la que hay una guarnición independentista, a la cual Bolívar le da instrucciones, le da órdenes a los jefes de esa guarnición que resistan todo lo que puedan, ¿no? Porque era necesario para frenar el avance de Boves. Y entonces así es como Boves le pone, llega a finales de junio, me parece, sí. Y entonces el 19 de junio él comienza el asedio porque él conmina a los jefes de la guarnición independentista de Valencia que se entreguen, ¿no? Que capitulen y entreguen la ciudad y ellos se niegan, ¿no? Entonces, claro, él inicia el 19 de junio el asedio de la ciudad, ¿no? El sitio. Y entonces la guarnición independentista de la ciudad tenía entre 500 y 1.500 hombres. Sabemos ya, siempre que hablan aquí de acciones militares en la guerra de independencia, que hay un baile de cifras espectacular, ¿no? Porque según las fuentes, no hay varias fuentes, entonces como mínimo los llamados patriotas o independentistas como mínimo tenían 500 hombres en Valencia, como máximo 1.500. Y contaban con piezas de artillería y todo esto, mientras que la fuerza realista de Boves con la que estaba rodeando, sitiando la ciudad, tenía como mínimo 1.500 y como máximo 3.000 hombres, ¿no? Entonces, bueno, durante algunas semanas, durante bastantes días, los independentistas consiguen resistir, especialmente atrincherándose en el centro de la ciudad, ¿no? Fortificando edificaciones en el centro de la ciudad, consiguen resistir, pero finalmente terminan viendo que la resistencia es inútil, sobre todo cuando ya prácticamente la capital Caracas había sucumbido o estaba por sucumbir, entonces deciden ahora sí capitular, ¿no? Lo cual se termina efectuando yo había notado, ¿fue el ujú. 10 de julio o el 9 de julio? Porque creo El que 9, la el fecha de la 9, capítulo, ¿perdona? ¿fue el 9 o el 10 de julio? La La ocupación de capitulación, Valencia. sí, la rendición de Valencia, la capitulación. La ocupación fue el 9 que entraron las tropas. Pero ese Tengo mismo yo, día capitularon, se rindieron. no estoy seguro de ese dato. Bueno, si fue ese mismo día o al día siguiente, bueno, sí, debió ser entonces ese día 9 de julio, que ellos capitulan, ¿no? Los jefes independentistas deciden, ya porque ya no hay nada que hacer, deciden rendir la ciudad, y entonces al rendir la ciudad es cuando viene a producirse el suceso que se entra a este programa, con la organización posterior por parte de Boves de un baile, se dice en la llamada Casa del Suizo, ¿no? Una casa que, según fuentes, estuvo ubicada en la calle Constitución con calle Páez, ¿no? Actualmente en Valencia, ¿no? Valencia, Venezuela. Entonces, bueno, si quieres, antes de yo comentar la cuestión, la información sobre las cifras del suceso de diferentes fuentes, si sería oportuno entonces que tú mencionaras el artículo sobre el que basamos o basas este podcast, ¿no? Y después entonces yo comento el tema de las fuentes y todo eso y situarlo dentro del contexto del suceso. Sí, por supuesto. Y es interesante este capítulo porque siempre que se habla de las supuestas barbarias de Bob, siempre sale a relucir este baile de la muerte, ¿no? Y bueno, se da en torno a la ocupación de Valencia el 9 de julio de 1814, que ocurre pues una de las leyendas con fondos verídicos, porque es como una mezcla de realidad con ficción, ¿no? Con muchas mentiras sobre Bobes, eso sí. Casi siempre tan novelados al llegar al extremo de Culebrón, ¿no? El baile de la muerte, prácticamente. Y bueno, al siguiente día de la ocupación se celebra una fiesta que se relata trágica, ¿no?
se convoca una reunión para celebrar la victoria, que se prolongó con un baile, y asisten los mandos realistas y algunos, según la leyenda, se le obligó a asistir, que eran personajes relacionados con los independentistas, que al parecer creían poder congraciarse con los vencedores y adaptarse adecuadamente al nuevo régimen que va a gobernar a la ciudad, ¿no? O mejor dicho, la restitución del orden monárquico en la ciudad de Valencia. Y bueno, Boves y sus oficiales se divertían bailando el piquirico. Este dato es muy parecido al que se le achaca al historiador Juan Vicente González a Arismendi el año anterior de 1813 en la matanza de enfermos y presos de la Guaira, ¿no? Que también supuestamente Arismendi se divirtió bailando sobre los cuerpos de los asesinados, ¿no? Y bueno, en esta leyenda del baile de la muerte, a Bobby se le dice que se divirtió bailando el piquirico, ¿no? Y otras danzas locales con algunas damas mantuanas, bailaba, y llegó una decán con una lista confeccionada por los mandos, en la que se designaba a los que debían ser ejecutados sumariamente, por su implicación en las masivas matanzas de españoles y prisioneros realistas en la etapa anterior de ocupación republicana, entre esas las matanzas de 1813, que hablamos de La Guaira, pero Bolívar las llevó a cabo justamente en esa ciudad de Valencia en 1813, ¿no? Y bueno, Boves Ujú, había ordenado pasar por las armas a los principales mandos y responsables insurgentes. Algunos de los sentenciados fueron detenidos en la propia fiesta y llevados a las afueras de la ciudad, ejecutados por las fuerzas de Morales, ¿no? Que Morales era el segundo al mando de las fuerzas de la Legión Infernal, como le llama la historiografía ujú, oficial a las fuerzas de Boves, ¿no? Y diversos cronistas aportan detalles melodramáticos, ¿no? Incluso relatan que las ejecuciones tuvieron lugar durante la propia fiesta. Para ello se cita a diversos testigos presenciales, entre comillas, entre ellos varios que ni siquiera llegaron a la ciudad hasta bastante días después. Se habla, existen versiones dramatizadas de la escena, desde la descripción de Boves haciendo bailar a las damas valencianas látigo en mano, violaciones en la fiesta por parte de los soldados, etcétera, asesinatos de músicos, ¿no? O sea, todo versiones dramatizadas, ¿no? De lo ocurrido. Pero la realidad de Efraín es que es algo menos melodramática. Varios partidarios de la causa insurgente, que por descontado no habían sido obligados a asistir, fueron simplemente detenidos en el transcurso de la celebración, ¿no? Y algunos detenidos fueron pasados por las armas y las cifras difieren, ¿no? El capellán Llamosas, por ejemplo, la sobredimensiona en 800. Seguramente incluye muchas bajas de la campaña, ¿no? De la campaña anterior que venía siendo Boves. Y según el historiador independentista José Donato de Austria, que fue uno de los oficiales perdón, republicanos en esta lucha por la secesión, él dice que fueron tan solo 20 oficiales y 50 soldados los que fueron pasados por las armas esa noche. O sea, unas cifras mucho más diminutas, ¿no? De lo que suele contar el capellán Llamosas, que hay que decirlo, es una fuente muy exagerada en torno a lo que ocurrió en la campaña de 1814 con Boves, que más adelante voy a hablar un poco del capellán Llamosas, pero bueno, prácticamente la realidad es que ha sido sobredimensionado lo que pasó en ese supuesto baile de Valencia de 1814 y hay muchísimas historias similares al baile de la muerte en Valencia y en otras ciudades que más adelante también voy a hablar de ello. Así que ujú. bueno, continúa tú Sí. con esta ocupación de Valencia, Freddy. Bueno, antes de hablar del tema de las cifras, ¿no? Y de la disparidad de cifras y según la fuente y eso, me gustaría hablar del contexto, situar en el contexto y hacer algunas reflexiones, porque al respecto lo sabemos bien tú y yo desde hace años. Sabemos que hay mucha confusión y mucha ignorancia respecto a los temas relacionados con la guerra de independencia de Venezuela y el contexto general. Por ejemplo, hay quienes dicen
cabe, sobre todo cuando se menciona el tema de la guerra a muerte, ¿no? De Bolívar y todo eso. Hay quienes dicen que eso eran las costumbres de la guerra en aquella época, ¿no? O sea, que ser como que el salvajismo, la brutalidad, o sea, era la regla, digamos, entonces a comienzos del siglo XIX, ¿no? En las guerras, ¿no? Y esto realmente no es para nada así, ¿no? Si nos ponemos a hablar, estamos hablando del contexto general, ¿no? Universal, ¿no? O mundial de aquellos. Si vemos, por ejemplo, antes de la guerra de independencia de Venezuela, en los conflictos anteriores en Europa y en el propio continente americano, los conflictos entre los imperios, las grandes potencias europeas, vemos que ya incluso en esa época habían reglas de conducta y a la hora de hacer la guerra, ¿no? Yo, como comentaba yo en una ocasión con nuestro mutuo amigo Adrián Rodríguez, ¿no? De, Decíamos ayer. ajá, decíamos ayer, que por cierto un saludo. So- Nosotros una vez comentamos ese tema de cómo, por ejemplo, las guerras siempre entre España e Inglaterra a lo largo especialmente estamos comentando la etapa del siglo XVIII, ¿no? Y entonces decía, contrario de lo sobre todo del odio que a veces exhibe la gente a veces cuando comenta el tema en las redes, eso, nosotros comentamos cómo incluso después de las batallas, los oficiales españoles y británicos muchas veces brindaban juntos, hablaban civilizadamente, comían. A los prisioneros se les trataba con humanidad la mayoría de las veces, o sea, cuando los españoles capturaban británicos o viceversa, normalmente, o sea, no era la regla el ser brutal con los prisioneros, era más bien la excepción. Entonces vemos que incluso en esa época era mal visto, era mal visto el cometer lo que ahora se llamaría crímenes de guerra, ¿no? Crímenes de lesa humanidad. Incluso en esos tiempos tan antiguos, hace más de 200 años, eso no es que estuviera bien visto o que estuviera normalizado como algunos creen. Pero ahí es donde viene el gran matiz y el gran peo de toda esta historia. Tenemos que ver lo que ocurre en el contexto de la guerra de independencia de Venezuela y quién lo comienza, ¿no? Porque aquí hay que decir, por mucho que a mucha gente no le guste el tema, que los que comenzaron con todo esto fueron los independentistas, porque de hecho incluso los independentistas fueron los que comenzaron la guerra, porque recordemos que la guerra comienza ya desde el mismo 1810 y los primeros que abren fuego, los primeros que comienzan la guerra son los futuros que en ese momento todavía no se habían proclamado independentistas, pero los futuros independentistas, que eran los del gobierno de la Junta Suprema de Caracas, ellos fueron los que comenzaron la primera campaña militar contra las provincias, los territorios que se mantenían leales a las autoridades peninsulares, ¿no? Entonces ellos fueron los que comenzaron la guerra con aquella campaña fracasada comandada por el Marqués del Toro. Pero más allá de eso, de que los independentistas hayan sido los que comenzaron la guerra, también fueron ellos los que comenzaron con la brutalidad, ¿no? Porque, como tú has mencionado, en Venezuela provincial, en muchos artículos, varias ocasiones, los primeros que comienzan con el terror fueron los independentistas, sobre todo a partir de 1811, ¿no? Cuando ya se va a proclamar oficialmente, formalmente la independencia, sobre todo en aquel episodio de la represión de la revuelta de los canarios, ¿no? Que hubo una cantidad de ejecuciones terribles, sumarias. Entonces Decapitaciones. decapitación. Entonces, los independentistas en la primera república fueron los que comenzaron con el terror hacia los realistas, ¿no? En la represión a los realistas y también a los civiles. Civiles como el caso del propio Boves, que recordemos que él era un civil que no participaba en política, era un simple comerciante que no estaba metido en temas políticos y lo meten preso y lo querían ejecutar, ¿no? Entonces, y así como él, hubo multitud de casos entonces, gente que fueron encarcelados, torturados y muchos decapitados, y esto el terror lo comienzan los independentistas. ¿Por qué? Porque ellos pensaron, yo estoy convencido que ellos pensaban que con el terror ellos iban a aplastar
a someter fácilmente al bando realista y sobre todo porque recordemos que los independentistas en su mayoría eran mantuanos, eran blancos criollos mantuanos, entonces ellos tenían miedo también por el tema de la guerra social, ¿no? Del tema de que las clases populares o castas populares, entre comillas, se sublevaran contra ellos. Entonces ellos comenzaron a utilizar el terror, imitando el terror de la Revolución Francesa, comenzaron a utilizar el terror para tratar de aplastar la reacción realista, ¿no? Y someter sobre todo, a atemorizar a las clases populares, ¿no? Lo que pasa es que, claro, eso se les devolvió como un boomerang, porque en el momento en que ellos comienzan, y no olvidemos que el que más después escaló e intensificó eso fue Simón Bolívar, con el decreto de guerra a muerte en junio de 1813 y después cómo lleva a cabo como dictador de la República Venezolana, en esta segunda república, lleva a cabo una cantidad de masacres de las que hemos hablado, por ejemplo, en el episodio sobre Aizmendi, ¿no? Esas terribles ejecuciones de miles de prisioneros de los que una gran parte de ellos, la mayoría, eran civiles cuyo único pecado era ser nacidos en la península o en Canarias, ¿no? O sea, ser españoles peninsulares o canarios, ¿no? Víctimas de la guerra a muerte. Entonces, en ese contexto, claro, hubo caudillos realistas que respondieron y empezaron a pagar con la misma moneda, ¿no? Como fue el caso de Boves, ¿no? Que fue el más significado en ese sentido. Pero es que eso hay que situarlo en el contexto del previo terror independentista que los llevó a ellos a pagar con la misma moneda, porque también estamos hablando de una época que si bien es cierto que a nivel mundial, podríamos decir, se tendía a intentar cumplir con algunas reglas básicas de caballeros en la guerra, pero sin embargo, cuando tu contrincante se comportaba de manera salvaje, lo acostumbraba entonces a devolver y pagar con la misma moneda. Entonces, si el enemigo ejecutaba a todos los prisioneros que eran de tu bando, cuando tú cogías a los prisioneros del otro bando, hacías lo mismo, ¿no? Había una práctica que era la de la que se utilizó incluso a nivel internacional hasta la Segunda Guerra Mundial. Incluso en la Segunda Guerra lo utilizaban, por ejemplo, los alemanes, que era que si a veces cuando mataban a uno de los tuyos, tú respondías matando a 10 de los otros, ¿no? Entonces no es que se trate de justificar, no es que digamos que cuando Boves ejecutaba como lo hizo después de algunas batallas, que ejecutaba a los prisioneros, no se trata de aplaudirlo ni de celebrarlo o justificarlo totalmente, pero hay que situarlo también en el contexto de lo que hacía el otro bando. Entonces los dos bandos estaban rivalizando en cuanto a atrocidades y en cuanto a una conducta Y algo muy importante sanguinaria. de señalar, Efraín, es que el propio Boves sufrió en carne propia la crueldad de la guerra, ¿no? Claro, Cuando le incendian su su, casa le matan la su mujer y todo. pulpería, perdón. Sí, Exacto. su pulpería, le matan a la mujer, le hacen una cantidad lo torturan, lo humillan, entonces claro, él Lo no es que meten tenía un preso. odio, pero exacto, lo meten preso donde lo torturan, lo humillan, lo querían incluso ejecutar, lo querían matar y entonces, bueno, y a la mujer se dice que la violaron, la mataron, entonces claro, él llevaba también un tema de rencor personal, ¿no? Que vuelvo y repito, no es que uno esté justificando o aplaudiendo, sino que hay que ponerse en el contexto de sobre todo ese terrible año 1814, en que los dos bandos se portaban más o menos de la misma manera, ¿no? Sin grandes... pero bueno, ahora yendo al tema concreto de Valencia, por supuesto, el tema es que, claro, cuando se habla de la brutalidad de Boves, sobre todo desde los admiradores de Bolívar y del bando independentista, el hecho que más se utiliza para atacar a Boves y utilizarlo como arma arrojadiza es ese tema de la masacre de Valencia, que como tú dices, el problema entonces con ese suceso es que partiendo de un suceso que tiene una base real, hay una cantidad de donde se mezcla propaganda, se mezcla medias verdades, mentiras, esa ficción. Entonces, claro, y los dos bandos, cada uno intentó pintar el hecho de una manera
distinta, ¿no? Entonces, o sea, a favor de sus intereses. Entonces, claro, por supuesto, los independentistas exagerándolo y los realistas restándole importancia, ¿no? Por ejemplo, si tú ves narrativas patriotas, recordemos que en Venezuela los independentistas comúnmente se les llama patriotas. Las narrativas patriotas o independentistas como la de José Félix Blanco o otros exageran la cantidad o inflan la cantidad de bajas, de muertos de esa masacre, incluso hasta llegar a 1.000, ¿no? Hasta, hablan incluso de hasta 1.000 muertos, ¿no? Entonces lanzan unas cifras que si de 500, 800, 1.000 muertos, ¿no? Entonces, por otro lado, en el otro lado vemos que por lo menos una fuente como la de José Domingo Díaz, el gran cronista venezolano realista del bando realista, entonces él no es que cuando él habla en sus textos no se pone de acuerdo no da una cifra definitiva concreta, pero de acuerdo a sus textos se podría hablar por lo que yo he consultado por ahí, entre 100 y 200 víctimas, ¿no? Él lo sitúa más o menos en un arco así de... Ahora, por otro lado, hay otras fuentes como la de Narciso Colipeac, que era el arzobispo de Caracas, ¿no? Que entonces era, por lo tanto, como decir, la máxima autoridad de la Iglesia Católica en aquella época en Venezuela, y que se considera, era un realista, pero un realista, Ojo, digamos, mo- eh, moderado, ¿no? eso es debatible porque Morillo lo señala muy cercano a Bolívar, e incluso hasta insurgente, ¿no? O sea, los republicanos dicen que es realista y los realistas dicen que es insurgente. Bueno, Debatible. entonces vamos a decir que Neutral. navegaba entre, sí, que navegaba entre las dos aguas, ¿no? O sea, que está intentando estar bien con Dios y con el diablo, ¿no? Bueno, pero Narciso Colipeac, pues precisamente por lo que tú estás señalando, algunos dicen que es una fuente, como bien dices tú, más o menos neutral, ¿no? Y Narciso Colipeac decía, la cifra que daba era de alrededor de 450 muertos, ¿no? Porque él decía que fueron ejecutados 300 soldados, 60 oficiales y alrededor de 90 civiles, ¿no? Entonces él daba para un total de 450. Y en el siglo XIX, un historiador venezolano, Feliciano Montenegro Colón, él más o menos se inclinaba a creer la cifra que había dado Colipeac, ¿no? Esa cifra de alrededor de como máximo 450 con ese desglose entre 300 soldados y 150 personas entre oficiales y civiles, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? En la actualidad vemos que, entonces, según la opinión de algunos historiadores, como por ejemplo Inés Quintero o Tomás Esteaca, que tú los has entrevistado en tu canal, ¿no? Ellos tienden a apoyarse más o menos en las cifras de Colipeac y Montenegro Colón, ¿no? O sea, situándolo como entre una horquilla entre 400 y 500 víctimas. Una cosa es clara, hay muchos historiadores que dicen que una cifra de 1.000 es absolutamente ridícula, absurda, porque la población de Valencia en esa época era de alrededor de entre 10.000 y 15.000 habitantes, ¿no? Entonces, si hubieran matado a 1.000 personas, eso hubiese sido una cosa desproporcionada dentro de la población, sobre todo afectando más a los pobladores masculinos, a la población masculina, y eso se hubiera notado en los indicadores históricos posteriores, ¿no? Con un gran impacto económico social que ciertamente no se dio. O sea que es imposible que hayan sido 1.000, ¿no? Entonces, No, ¿cuál, y cuál es algo, lo que... algo importante de aclarar, Efraín, es que estamos hablando del asedio y las matanzas de varios días. No estamos hablando del día del baile de la muerte. Ojo. No, no, pero eh, Colipeac, creo que se refiere, y los otros se refieren es a ese día de la masacre, ¿no? Creo que se Al baile de la refieren a... muerte. Sí, creo que se refieren a los 450 a ese día solamente, el día de la masacre. Entonces, más o Pero, menos las cifras que maneja Llamosa. pero
Bueno, entonces yo lo que te voy a decir que, bueno, que historiadores modernos como te dije, como Esteaca y Quinteo, al parecer se inclinan a creer que más o menos estuvo en ese orden, ¿no? Yo te digo, bueno, puede ser que esté un poco más a la baja, ¿no? Sí, pero incluso yo te diría que si hubiesen sido, vamos a suponer, supongamos por un momento, que fuera como Supongamos dicen, la cifra de Austria, de Donato de Austria, José Donato de Austria, que él habla de 70, 20 oficiales y No, 50 pero es que soldados. incluso, bueno, eso tan, pero primero vamos a suponer vamos a suponer que fue una cifra de 450 como la da Colipeac referido a la masacre, pero y que fue el desglose que él da, ¿no? Que fue el desglose que él da, 300 soldados, 60 oficiales y 90 civiles, y de esos civiles la, podemos suponer que serían la mayoría o todos hombres, ¿no? Hombres, pero sí, y cuando decimos civiles serían políticos y funcionarios independentistas como Francisco Espejo, que fue presidente de la Primera República y fue uno de los ejecutados. Si lo ves desde ese punto de vista, podrías tener realismo, ¿no? Podría ser realista y no sería entendiendo el contexto que yo dije previamente, no sería tan condenable, o sea, no sería tan censurable, te explico por qué, porque así como los independentistas, mucho peor fue lo que hizo Bolívar, que mató a miles de prisioneros civiles, el hecho de que tú ejecutaras, suponiendo, digo, a 300 soldados enemigos, 60 oficiales y 90 civiles políticos del otro bando, dentro de ese contexto no sería una monstruosidad, una atrocidad especialmente espectacular, ¿no? Sino que se entendería dentro de la lógica de represalias que se daba entre los dos bandos. Y recordemos que Boves también, después de algunas batallas anteriores, sí que ejecutó a todos los prisioneros del otro bando. Entonces, no digo que sea lo que haya ocurrido esta vez, pero podría entrar dentro de lo creíble, pero de todas maneras no sería una atrocidad como sería la de ir matando civiles a diestras y siniestras, porque si todos eran, la gran mayoría eran prisioneros enemigos militares, no era una atrocidad inmensa. Sí, bueno, yo opino de que primero que en una casa no van a entrar 400 personas, se estarían No, como sardinas en lata. Así que estas cifras, no, para no, lo que es el baile de la muerte, no creo que hayan sucedido. Quizás son cifras que hablen de la ocupación del día, de muertes ocurridas durante la entrada, durante la noche, etcétera, ¿no? Eso para especificar un poco, ¿no? pero bueno, también pasa una cosa, que los prisioneros que mandaban a ejecutar quizás no todos fueron detenidos en la fiesta. Quizás había la mayoría quizás ya estaban presos desde el día anterior o los días anteriores, que habían sido tomados prisioneros en las acciones de guerra, ¿no? A lo mejor una parte eran prisioneros de guerra detenidos previamente y otra parte fueron los que detuvieron en la fiesta, que eran Sí, bastante bueno, menos. hay historiadores que las cifras de 400 de Llamosa dicen que se refiere más bien a la campaña, ni siquiera a la ocupación como tal de Mm. Valencia. Pero bueno, es como decimos, un baile de cifras. Sí, exacto. Pero esa cifra que tú dices de 60, quién la da en sí o a partir de Es un republicano, José Donato de Austria. que él dice que fueron como 60? Un coronel republicano. Habla de 20 oficiales y 50 de soldados de tropa. Bueno, sí, el caso es que indudablemente es que ese es el problema. Estamos hablando de un suceso que es un suceso oscuro, ¿no? Y que ha sido lamentablemente distorsionado por la historia. Como tú dices, en la fiesta en sí, es lógico lo que tú dices, en la fiesta no pudo haber quizás más de 100 personas, 200 personas. Y supongamos Y que no, y no a solamente todas y no a todos los invitados los asesinaron porque habían realistas. eh,
exacto, y bueno, y sobre todo los ejecutados habían sido hombres, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera todos los hombres que están. Pero es lo que decimos, que es que también hay tanta leyenda y tanto mito alrededor del tema que no se sabe cuál es porque el problema es que las fuentes primarias contestan totalmente, ¿no? Entonces, igual que el tema, por ejemplo, cuando se habla de los abusos, las violaciones de las mujeres, eso también se basa en qué fuente, o sea, o puede ser también propaganda posterior o o mitología popular, ¿no? Cuando dice, o si puede ser que sea verdad que en el contexto de lo que pasó ahí la gente, algunos soldados hayan abusado de mujeres, tampoco lo podemos descartar, Yo pero nunca he visto la fuente primaria que hable de esa fiesta que haya ocurrido esas violaciones, por ejemplo. exacto, entonces por eso te digo que es más probable que haya sido producto de la mitología popular urbana y propaganda posterior, ¿no? Porque yo lo que creo es que yo personalmente creo que Bobe sí obviamente mandó a matar al menos a decenas de prisioneros entre militares, funcionarios y políticos. Ahora, el problema es cuál es la cantidad, nunca la sabemos a ciencia cierta, ¿no? Pero indudablemente lo que sí parece que es claro y lógico, es que en el peor de los casos, en el peor de los casos, en el caso más exagerado, no había pasado no había pasado de 400 o 400 y algo en el peor de los casos, ¿no? En el más exagerado. Y más seguramente la cifra va mucho más hacia abajo, ¿no? O sea, la cifra, pero como decimos, es un baile de cifras y nunca sabemos la verdad, nunca sabemos si fueron 60, si fueron 100, si fueron 150, si fueron 200, nunca lo sabemos a ciencia cierta. Hay unas fuentes que son muy importantes, Efraín, como la sola el regente realista José Francisco Heredia, ¿no? Que hay que recordar, como dice el historiador canario Manuel Hernández González, que es una fuente que entró en conflicto con muchos de los jefes militares realistas como Monteverde, Boves o Morillo, porque claro, Heredia quería restituir el orden judicial de la Real Audiencia de Caracas y estos Mm, jefes realistas, obviamente en plena guerra, no iban a dejar el poder en manos de Heredia, porque en una situación de guerra es muy difícil que se pueda pues establecer otra vez el derecho de la Real Audiencia de Caracas, ¿no? Pero una mm, fuente importante sobre el baile de Valencia es este José Francisco Heredia y lo voy a citar lo que él dice. Abro comillas. En la noche siguiente a su entrada a Valencia, o sea, esto sería el 10 de julio, hay que decirlo, hay fuentes que dicen que es el 9 y otros que el 10 de julio. Boves reunió todas las mujeres en un sarao y entre tanto hizo recoger los hombres que había tomado precauciones para que no se escaparan. Sacándolos fuera de la población, los alanceaba como toros sin auxilio espiritual. Solamente el doctor Espejo, gobernador político, logró la distinción de ser fusilado y tener tiempo para confesarse. Las damas del baile se bebían las lágrimas y temblaban al oír las pisadas de las partidas de caballería, temiendo lo que sucedió, mientras que Bobes con un látigo en la mano les hacía danzar el piquirico y otros sonecitos de la tierra a que era muy aficionado, sin que la molicie de que ellos inspiran fuese capaz de ablandar aquel corazón de hierro. Vuelvo a citar lo parecido que es con lo ocurrido con Arismendi un año antes en La Guaira, ¿no? Lo único que ujú, José Vicente González, el historiador, dice que Arismendi bailaba el inmundo palito, ¿no? Y otra fuente que me gustaría citarte, Efraín, es una fuente de la Academia de la Historia del Estado Carabobo, en un trabajo que se llama El mito del baile de Valencia. Y cita lo ujú, siguiente. Ese trabajo está disponible en la web de la Academia de la Historia del Estado Carabobo. Cita lo siguiente, abro comillas. En la casa del baile no hubo masacre alguna. En esa casa lo único que hubo fue el baile. De allí fueron sacados muchos de los invitados que fueron asesinados en otro lugar. Las fuentes documentales ujú. de los testigos de la época, todos oficiales realistas, sostienen que los heridos recluidos en el hospital de San Antonio de Padua, hoy conocido como la Casa de la Estrella, fueron sacados a la calle y degollados allí mismo.
Otra de las fuentes primarias, testigo de los hechos, sostiene que otros prisioneros fueron trasladados a las afueras de la ciudad al pie de un cerro llamado entonces el Cerro El Puto, así mismo se llamaba, conocido actualmente como el Caracol del Calvario, y allí fueron matados a lanzazos. Y bueno, como hemos dicho, este relato recopilado por la Academia de la Historia del Estado Carabobo se basa en fuentes primarias de oficiales realistas presentes en Valencia. Aunque no se nombra un testigo específico, los documentos confirman que el baile en sí no fue escenario de masacres, ¿no? Que también el historiador español José Semprún lo dice en su libro La División Infernal, Boves vencedor de Bolívar, que tampoco fue un baile lleno de masacres y de Boves dándole los látigos a las mujeres, como dice Heredia, ¿no? En su crónica. Sí, es que bueno, es que efectivamente, bueno, y viene oportuno porque tú mencionas a Edia, ¿no? Que siendo realista, siendo un realista, pero era opuesto a Boves, ¿no? Como tú has explicado, porque él estaba a favor de un restablecimiento total de las instituciones monárquicas, ¿no? Realistas, ¿no? De una vuelta a la normalidad institucional sin quizás entender que eso en ese contexto era de momento imposible, ¿no? Pero es que viene oportuno es que claro, antes de la guerra de independencia, cuando funcionaban normalmente las instituciones en la Capitanía General de Venezuela, claro, cuando había acontecimientos como la conspiración de Gual y España, la tentativa, el intento de invasión de Francisco de Miranda que terminó con una parte de su expedición prisioneros, ¿no? Y algunos de ellos condenados a muerte y ejecutados. Claro, en esos tiempos es que lo normal hubiera sido que se hubiera llevado, por ejemplo, en este caso a los independentistas que eran insurgentes a los ojos del orden monárquico y por lo tanto traidores a la corona, ¿no? Y reos también por rebelión, por insurrección. Lo normal hubiera sido que se les llevara a juicio, se les juzgara y, claro, de ser encontrados culpables se les condenara, ¿no? Y en el caso de ser condenados a muerte, si la corona o sus representantes no ejercían el derecho de gracia, o sea, no indultaban o conmutaban la pena, entonces se les ejecutaba. Eso hubiera sido lo normal antes de la guerra, pero es lo que estábamos explicando anteriormente, que la guerra, por culpa del bando independentista que desde el principio apeló al terror y a ejecuciones sin juicio, o sea, ejecuciones, y después con Bolívar, eso llegó a límites increíbles, ¿no? Con la guerra a muerte. Entonces se ejecutaba prisioneros alegremente sin fórmula de juicio, ¿no? Y entonces en ese contexto de guerra era que esto se había normalizado, ¿no? Claro que de todas maneras, en otras circunstancias no hubiera sido para nada aceptable y de hecho es lamentable, ¿no? Que en esa etapa al menos de la guerra se haya llegado a esos niveles, a esas prácticas por un bando y por el otro, ¿no? Aunque lo que no debemos perder nunca de vista es que esos mismos que señalan a Boves por el tema de la llamada masacre de Valencia, después, sin embargo, entonces se hacen la vista gorda o aplauden o justifican las masacres de Bolívar en el tema de la guerra a muerte. Y bueno, más allá de eso, yendo a los testimonios, las fuentes que tú has citado, podemos, haciendo una comparativa, contrastando esas diversas fuentes, entonces yo creo que sí se puede llegar al menos a la conclusión de que lo que ocurrió efectivamente fue que en la casa de la fiesta solamente hubo la fiesta y efectivamente los sitios de ejecución fueron distantes de la casa donde hubo la fiesta, ¿no? Y lo máximo que pasó en la propia fiesta fue que algunos de los invitados los hayan sacado detenidos, prisioneros de ahí para llevarlos a al sitio de ejecución. Y quizás, bueno, lo otro que se menciona que las mujeres en la fiesta hayan estado angustiadas sabiendo la suerte que podían correr sus parientes o maridos o lo que sea. Pero efectivamente, al contestar esa fuente, parece que es claro lo que ahí dice, ¿no? Que si
la ejecución más frecuente fue a lanzazos y ocurrió en un monte en las afueras de la ciudad, ¿no? O sea que no fue en la propia casa, ¿no? Y otros que fueron, como tú citaste, degollados fuera del sitio donde se encontraban alojados los heridos, ¿no? Pero hecho terrible, sí, hecho espantoso, sí, pero lamentablemente en el contexto de lo que se estaba ocurriendo aquel año por parte de los dos bandos, es algo normalizado, ¿no? Y comparado con las masacres de la guerra a muerte se quedaba corto, ¿no? Y bueno, y el tema de las cifras, como decimos, es una cosa donde jamás vamos a saber la cifra exacta porque no había en ese momento sobre el terreno una fuente independiente neutral que hubiera estado cubriendo y hubiera tenido acceso a la información y hubiera podido contar efectivamente a todos los fallecidos para dar una cifra certera, ¿no? Entonces lo que tenemos es que atenernos a las fuentes que todas, pues ese baile de cifras, ¿no? Pero en cualquier caso, ni de lejos llega a las cifras exageradas que se dieron posteriormente, por cifras que incluso llegaban hasta los 1.000, cosa que no fue para nada así, ¿no? Entonces la cifra tuvo que estar haciendo un promedio, la cifra tuvo que estar de 400 para abajo, ¿no? Y es bastante probable como la hipótesis de la cifra que tú manejas es bastante probable que pueda sí efectivamente estar entre un centenar, dos centenares, quién sabe, pero y el caso era que todos eran prisioneros de militares y políticos del bando independentista, ¿no? Cosa que también difiere de lo que hizo por lo menos Bolívar, que mató gente cuyo único pecado era ser nacidos en Canarias o en la península, ¿no? Mientras que en este caso todos los ejecutados al menos eran efectivos del ejército independentista o políticos del régimen. Aunque por otra parte, yo personalmente diría, por lo menos si hubo ejecutados soldados rasos y eso, ciertamente fue una, en cierto modo, ciertamente una injusticia, porque sabemos también que que la mayoría de los soldados rasos del ejército independentista eran reclutados por levas, ¿no? Por levas forzosas, entonces no era tampoco que eran fanáticos independentistas, pero bueno, hacía la dinámica de la guerra en ese momento, ¿no? Que no se hacía distinción si tú perteneces al ejército enemigo por voluntad propia o porque te reclutaron a la fuerza, ¿no? Lo mismo da, o sea, a la hora de tomar las represas. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, por supuesto que hay algunas fuentes que hablan que también habían civiles. No, no dudo que no haya sido así, pero como tú bien dices, es un baile, o mejor nunca dicho, es un baile de cifras, ¿no? Lo que se maneja en torno a a Bueno, este suceso. bueno, pero es que ahí tú por lo menos tienes el caso, es que, claro, pero es que cuando hablamos de civiles, por lo menos un caso que mencionaron por su nombre en las fuentes que tú citas, el caso de Francisco Espejo, Ujú. y Francisco Espejo, Que por cierto, obviamente, claro, según la fuente, es el único que fue fusilado, mientras que los demás fueron asesinados a lanzazos o lanceado degollados. o degollado, exacto. Bueno, Francisco Espejo ciertamente él era un civil, desde luego era un civil, pero era un civil político, político del bando independentista y ocupaba un cargo. Bolívar lo había designado gobernador civil de Valencia, ¿no? Gobernador civil de la provincia de Valencia. Entonces, él era un civil, pero era un político y era un funcionario de alto rango del régimen del gobierno de Bolívar. Y en la Primera República incluso había sido presidente de la República como parte de uno de los triunviratos que se turnaban en la presidencia en la Primera República, como mencionamos en el podcast dedicado a él y al otro Ujú. expresidente republicano que murieron en la guerra. Entonces, claro, es que podían ser civiles, pero ¿qué clase de civiles? Pues civiles que eran políticos o funcionarios del régimen independentista, entonces tenían un compromiso político, ¿no? Eran parte del enemigo, aunque fueran
civiles, ¿no? Aunque no vistían uniforme, ¿no? Pero es lo que te estoy diciendo, es diferente al caso, por ejemplo, de un señor que por haber nacido en Tenerife o por haber nacido en Sevilla y estar viviendo y trabajando en Venezuela, se lo llevaban preso el régimen de Bolívar y lo ejecutara solamente por haber nacido en Sevilla o en Tenerife, ¿no? Sin meterse en política ni tener nada que ver con eso, ¿no? Al menos aquí, los civiles ejecutados seguramente están todos comprometidos con la causa independentista, ¿no? Porque Sí, es que yo creo que eso, es lo que señalan las fuentes, que son gente que tenían que ver sobre todo con la ocupación anterior republicana a la ciudad de Valencia. exacto, es que yo creo que el terror de Boves se diferencia del terror de los independentistas, especialmente el terror de Bolívar, en que yo creo que Boves sí que iba a por gente que están comprometidos o que habían servido a la causa independentista, ¿no? Mientras que del otro bando no se tenía ese mismo, sino más bien incluso deliberadamente se iba por gente que no tenía nada que ver con el conflicto, ¿no? Entonces yo creo que hay un matiz importante entre un terror y el otro. No, y algo muy importante, lo más curioso, Efraín, es que hay historias similares al baile de la muerte de Valencia en otras ciudades, como lo son Barcelona y Cumaná, ¿no? Pareciera que a los realistas les encantaban los bailes para llevar a cabo sus fechorías, ¿no? Como dirían algunos. Y casualidades como que a Boves le gustaba también asesinar músicos, supuestamente, ¿no? Muchas casualidades que, por supuesto, la mayoría de estas versiones no están sustentadas por fuentes primarias, sino más bien secundarias de algunos historiadores que señalan, cuenta la tradición, que pasó tal cuestión, ¿no? Pero veamos el primer caso, que es el de la ciudad de Cumaná, y hay que decirlo, uno de los grandes debates de la historia de Venezuela es la muerte del músico pardo Juan José Landaeta, a quien se le atribuye supuestamente la autoría de la música del himno nacional Gloria al Bravo Pueblo de 1810. Y la versión que sostiene que la historiografía oficial es que murió fusilado a manos del jefe realista José Tomás Bove en la llamada Cena Sangrienta de Cumaná, ¿no? Que también es un baile, una fiesta, del 16 de octubre de 1814, donde supuestamente Boves organiza una fiesta a los mantuanos de la ciudad, invitando a Landaeta y a otros músicos a tocar al banquete. Ellos se encontraban en Cumaná luego de huir de Caracas con Bolívar en la emigración a Oriente, ¿no? Y después de varias canciones, Bobe ordena tocar el piquirico. O sea, vemos otra vez la versión similar al baile de Valencia, ¿no? Y Landaeta es apresado y ejecutado con la partitura del himno nacional atada a su frente, ¿no? Increíble. Esta versión ha sido puesta en duda por muchos historiadores, incluso por la Real Academia de la Historia, ya que no existe una fuente documental. La llamada cena sangrienta es sacada de un informe rechazado por la Corte al tener demasiadas incongruencias del capellán de Boves, José Ambrosio Llamosa, donde señala que la mayoría de la fiesta eran partidarios del rey, pero no cita a Landaeta, no cita que Landaeta estuviera presente. O sea, Llamosa, que es la fuente primaria, ni siquiera habla del asesinato de Landaeta ni asesinatos de insurgentes en esa cena llamada sangrienta. La otra versión es la del médico José Domingo Díaz en su obra Recuerdos sobre la rebelión de Caracas, que es publicada en 1829, donde señala que Landaeta murió en Caracas a raíz del terremoto del 26 de marzo de 1812, o sea, unos años antes. Y cita lo siguiente, abrimos comillas, un centenar de jóvenes concibió este gran crimen y lo ejecutó a la vista de un gobierno que lo supo y no lo contuvo, y de muchos millares de europeos y americanos honrados que lo vieron y quedaron inactivos. Justo es que pasen a la posteridad con el horror que se merecen los nombres de aquellos que el 19 de abril de 1810 ejecutaron su proyecto de clavar en el corazón de mi patria el puñal de la rebelión más indecente e insensata. Designaré sus clases aquel día y la suerte que les ha cabido hasta el 10 de agosto de 1828. Muertos en el terremoto de 1812. Profesor de medicina, don Santiago Villarreal, oficial de la contaduría. Don José Pedro Bujanda, boticario. Don Nicolás González, músico. Músico. Mm, Juan Landaeta. ujú. Nombrando que Juan Landaeta es uno de los que murió en el terremoto de 1812
José Domingo En Díaz. Caracas. O sea, que Ujú. vemos una versión totalmente diferente a la que supuestamente Bobes en esta fiesta, en esta cena sangrienta de Cumaná, pues lo manda a asesinar. Que a mí me parece que esto es una burda copia de lo sucedido en Valencia. Pero lo mismo, Efraín, hay otra versión de un baile de Bobes en Barcelona y escribe en un artículo sobre el baile de Bobes de 1814 el historiador Forsan Dagger lo siguiente. Fue el 15 de octubre de 1814 en que se decretaron los baños de Neverí, y en la trágica noche de ese mismo día se llevó a cabo el célebre baile de Bobes. Esta fiesta se realizó en la casa de la señora caraqueña Doña Nieve Polo, donde estaba hospedado el cruel asturiano. Ya vemos cómo se refiere a Bobes, ¿no? Como cruel asturiano. Claro. El baile de Bobes asistieron personas de la primera sociedad barcelonesa y caraqueña, entre ellas muchos republicanos. Por este sarao circularon invitaciones las cuales constituían una verdadera amenaza para los patriotas. Algunos de ellos se quedaban escondidos en sus hogares, debajo de las camas o detrás de los escaparates, contando con la influencia de algún familiar que perteneciese al partido godo. Pero estos no conseguían nada con Bobes. Cuenta la tradición barcelonesa que muchos patriotas fueron ultrajados y sacados a empellones de sus hogares. Aquí lo dice, cuenta la Una tradición leyenda. barcelonesa. Sí, o sea, nada documentado, ¿no? Y bueno, a empujones de los hogares como a las 8 de la noche. A eso de las 10, la esposa de José Francisco Sánchez, quien se encontraba en su lecho por el nacimiento de un niño, se inquietó por la tardanza de su marido y desesperada fue al baile. Allí se encontró con la Polo, la cual llevó a la angustiada señora, el jefe realista, después de haberle hecho súplica, vos le respondió fríamente, señora, no tenga usted ninguna alarma, no hay orden de detención contra nadie, eso será alguna chuscada de los oficiales para meterle miedo. ¿Por qué no vino al baile? Muy temprano tendrá a su esposo en su casa. Y bueno, el historiador venezolano Juan Vicente González, en su obra titulada José Félix Rivas, refiriéndose al baile de Bobes, dice: el oficial Pedro Rondón, alias Matuto, persigue a Carmen Mercía, asilada en la capilla de su nombre, la arranca el sacerdote que la protege y la despedaza a la vista de Bobes sonreído. Por la noche, en medio de espesas tinieblas, contra la lucha débilmente la funeraria luz de una lámpara, comienza una música triste que se hace pronto bulliciosa y alegre. En un momento de la sala aparece iluminada y señoras de Caracas, muchas engalanadas por fuerza, aparecen desoladas y llorosas entre aquellos bandidos empapados con la sangre de sus hijos y esposos. Ya a altas horas la música iba debilitándose más y más. A poco un violín sonaba únicamente, después todo era silencio en la iluminación, en el iluminado salón. 30 músicos de Caracas, uno a uno, dejaban sus instrumentos para ser degollados. O sea, vos ves como que le tenía tirria a los músicos, por lo que veo, ¿no? Perseguía a Sí, los músicos. Y bueno, ahí dice que la mortandad de esa noche fue horripilante, ¿no? O sea, casi que una copia de los dos capítulos que hemos visto anteriormente. Pero vamos más allá, Efraín. La historiadora María Antonieta Palacios tiene un artículo muy bueno que se llama Un baile sangriento, realidad o ficción, que habla también de estos bailes, pero realizados supuestamente por Paulo Morillo. O sea, que Morillo también como que le encantaba un baile para hacer estas matanzas, ¿no? Y cita lo siguiente el artículo, que está muy interesante. Abrimos comillas. La historiografía venezolana está llena de ambiguos episodios novelados que se mueven entre la ficción y la realidad y que han sido repetidos por unos y otros, llegando hasta nuestros días convertidos en leyendas. En el libro El arte en Venezuela de 1883, del general Ramón de la Plaza, relata un hecho ocurrido en tiempos del jefe del ejército realista Morales, en donde el músico Francisco Pascual Meserón aparece como protagonista en un episodio donde fue apresado en su ida a Oriente y sentenciado a muerte, a raíz de una interpretación musical que ejecuta con la flauta. Sus verdugos lo conducen ante Morales para que toque la flauta en presencia del jefe realista. Concluir Morales le dio unas monedas de oro y le dijo, un hombre de la habilidad de usted no debe morir. O sea, a Morales también le gustaban los músicos, por lo que veo. Este mismo episodio es referido por Tosta García en su libro Leyendas Patriotas de 1898, con algunas variaciones, al conceptualizar el suceso en tiempos del jefe militar realista Morillo y en la ciudad de Barcelona, en donde se preparó un suntuoso baile donde debían tocar los músicos que venían huyendo de Caracas, quienes según el rumor se les pasaría posteriormente por las armas. Calcaño también versiona el episodio de su libro La ciudad y la música en 1958, situado susodicho baile en Cumaná el 16 de octubre de 1814, con el caudillo realista Bobés como coprotagonista. O sea, aquí vemos cómo se va distorsionando todo, ¿no? sí, Mezclando un episodio con otro.
Y bueno, la confusión, sigo leyendo el artículo, la confusión aumenta porque de la Plaza narra un episodio similar en Cumaná, pero con Juan José Landaeta y otros músicos que venían huyendo de Caracas, que es el que le acabo de citar a ustedes. Sí. Se organizó un baile con una finalidad de descubrir a Landaeta. Una dama les comunica las verdaderas intenciones del jefe realista, asesinarlos una vez concluido el festín. Algunos logran huir, pero Landaeta fue apresado y fusilado con la partitura del himno atado a su frente, del himno del Gloria al Pueblo, ¿no? Fin de la cita, ¿no? O sea, aquí vemos que este mismo baile de la muerte es repetido en otras versiones sin sustento de fuentes documentales en varias ciudades de Venezuela. O sea, que vemos que es un gran invento que muchas veces sustentado por la misma historiografía oficial, que eso con tal de satanizar al otro bando que son los realistas, pues cae tan bajo, ¿no? Y bueno, Efraín, casualidad que todas estas matanzas de jóvenes giran, como te digo, de igual manera, ¿no? En torno a una fiesta, donde pues, después saca a los republicanos y se asesinan fríamente. A las mujeres le pasa de todo, ¿no? Y es que Bobes, Efraín, la fuente primaria es un tema muy espinoso, también, porque si hay un personaje que genera controversia en Venezuela es la figura de Bobes. Sobre Bobes, hay que decirlo, hay poca documentación que sustente su vida y sus acciones, documentación primaria de verdad, ¿no? La mayoría de obras, hay que decirlo, son novelas que no están basadas en en la realidad, como las de Herrera Luque o las de Arturo Uslar Pietri, ¿no? Que con sus lanzas coloradas. Ujú, Y muchos de los biógrafos de Bobo se complacen en una coruza descripción del jefe realista, consciente o no, aparentada con Lope de Aguirre, hay que decirlo, locuras en diversas formas, crueldad que suponen gratuita, actuación por un interés personal, como cité anteriormente, ¿no? Que decían el cruel Bobes. Y ujú, el biógrafo de Boves, Bermúdez de Castro, señala acertadamente que todos los que se han ocupado de su figura no son sino detractores, lo que es cierto, con las consabidas excepciones. claro. Pero es necesario, Efraín, decir que en general no ocultan su posición previa ante el personaje y no utilizan la insidia, como ocurre en otros casos análogos en el bando republicano, como hemos dicho con Simón Bolívar Guaresmendi, ¿no? Arturo Uslar Pietri llama a Boves Atila y Juan Vicente González el monstruo Amó. O sea, que ya vemos una predisposición Sí. previa, ¿no? Es más, Juan Uslar también dice mucha ficción sobre, sobre Boves, como no ser partidario realista, sin tener base, ¿no? Para ello emplea como único soporte el memorial del capellán Llamosa, como la mayoría de otros biógrafos e historiadores. Y hay que recordar, Efraín, que José Ambrosio Llamosa viaja a España para presentar un memorial al rey Fernando VII, fechado en Madrid el 31 de julio de 1815. Él era capellán del ejército de Boves, pese a que el testimonio de lo que pudo ver constituye una visión excepcional de cómo se desarrollaron los hechos. Es significativo, Efraín, que se aprecian muchas inexactitudes, contradicciones, ingenuidades y exageraciones que en aspectos respondían a los propósitos de poderosos críticos de la actuación de Boves, tanto en América como en Madrid. El informe fue rechazado por la corte y el rey Fernando VII al tener demasiadas incongruencias, como bien señala el historiador José Semprún en su obra La Legión Infernal Boves Vencedor de Bolívar. Y hay que señalar, Efraín, que Llamosas presenta ese informe al rey como providencias más urgentes a tomar para la pacificación y reconstrucción de la provincia mártir de ultramar. Asimismo, textualmente lo presenta. Y bueno, la realidad es que la vida de Bob está más llena de mitos y certezas. ¿No crees, Efraín? Claro que sí, 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 por supuesto, totalmente de acuerdo contigo y creo que no hay mejor conclusión para este programa que todas estas eh, cosas que has dicho de último, ¿no? Todas estas informaciones rigurosamente contestadas. Sí, inclusive hasta a Bob se le achaca el asesinato del conde de la Granja, ¿no? Algo que es Mm, totalmente falso porque se me viene otro episodio como este, que en 1814, cuando las tropas de Boves van a ocupar Caracas, los republicanos, claro, huyen en este Emigración Oriente, pero Ascanio, que es el conde de la Granja, se trajeó con sus mejores galas y con decoraciones reales para recibir a las fuerzas de Boves junto al hacendado Juan Marcano, pero son asesinados por equivocación, pero por la vanguardia de Boves, no por Boves.
La vanguardia son los Sí, primeros que llegan a las poblaciones, a los claro. sitios, ¿no? Quienes, hay que decirlo, los confunden con mantuanos. Inclusive el jefe realista Juan Manuel de Cajigal cita lo siguiente, te lo cito brevemente, Efraín, abro comillas. El conde de la Granja llevaba su distintivo de la cruz pequeña de Carlos III y Marcano un magnífico aderezo en su caballo. Llegaron al portachuelo del valle y después de hecha su arenga, fueron asesinados sin otro fundamento que el de hacerse con el aderezo y cruz de estos dos dignos españoles. Fin de la cita. Aquí no se nombra a nada que el actor físico haya sido Exacto. Tomás Boves, ¿no? Inclusive hay otra versión, Efraín, sobre este hecho que lo nombra Alejandro Mario Capriles en su documentada obra Coronas de Castilla en Venezuela. Él señala que el conde de la Granja iba en cumplimiento de una comisión que le confió Bolívar y que ya no era realista. Por eso el título que revertió a la corona española después de su muerte. Pero bueno, esto es otra versión, ¿no? De que Ujú. el conde de la Granja ni siquiera era realista y por eso es que lo asesinaron, porque ya era un republicano. Pero bueno, Efraín, yo creo que hemos dejado bien claro, ¿no? Sí. Se ha exagerado muchísimo en torno a todos estos hechos, que efectivamente aquí no estamos diciendo que Boves haya sido un santo, por supuesto que no. En las guerras se ocurren estos hechos de sangre, pero sí han sido muy eh, tergiversados, ¿no? Todos estos hechos. En cambio, los del otro bando han sido muy, digamos, blanqueados, por no decirlo de otra manera. Así que bueno, Efraín, ya estamos llegando al final de este podcast y las cámaras son todas tuyas para despedirte de nuestro público. Bueno, como siempre ha sido un honor y un placer estar aquí con todos ustedes y bueno, un saludo hasta la siguiente. Así es, Efraín. Será todo un gustazo para el siguiente capítulo. Y bueno, les recordamos a nuestro público que le den me gusta y compartir a este video. No dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle a la campanita para que así estén informados de todo el material que subimos en este canal de YouTube. Nuestros artículos de investigación histórica los publicamos diariamente en nuestras redes sociales como lo son Instagram y Facebook de Venezuela Provincial. Nos pueden seguir por esos medios también. Y recordarles que si desean ser mecenas o patrocinantes de nuestro proyecto de divulgación histórica, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial con tan solo 1 euro, freírlo, porque puede costar una lata de refresco en un supermercado, pues ya nos están ayudando mucho en esta labor de divulgación histórica. Aprovechamos para enviarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes, como lo son Gabriela Arrieta, Juan Cristóbal García, Lomé Lizam, Domingo González, Miguel Curvelo y los miembros de nuestro canal de YouTube África del Valle y Antonio Meraquian, que esa es otra forma también de apoyarnos haciéndose miembros de nuestro canal de YouTube. Así que bueno, Efraín, te mando un fuerte abrazo hasta Extremadura y una próxima oportunidad. Igualmente. Chao, chao. Adiós.